explicaciones de estas palabras para que podáis entender, ¿vale? ¿Cómo se podría decir como en fula? Como sería honno, ¿vale? Como en fula es honno, como en español, honno en fula, ¿vale? Un momentito, chicos. Vale, chicos. Vale, tapoten el like para que el like lleve a más personas. Tapoten el like, chicos, por favor. Tapoten el like. Tapoten el like para que el like lleve a más chicos. Tapoten el like, chicos. Vale. Hoy vamos a aprender las palabras interrogativas. Vale, cómo, cuándo, quién, qué, por qué. Vale. Primero vamos a aprender estas 5 frases. Estas 5 palabras, ¿vale? ¿Cómo sería honno? Luego vamos a dar frases, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, cuando queremos hacer una frase con honno, podríamos decir honno innetera. Honno innetera. Eso sería ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Aquí tenemos cuando. Cuando en fula sería tuma, ¿vale? Tuma, ¿vale? Tuma. Aquí tenemos quién. ¿Qué significa quién? ¿Quién es? Hombo, ¿vale? Hombo, ¿vale? ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué? Aquí tenemos hondu, ¿vale? Hondu o hodum. También podría significar hodum. 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 Hondum o hodum es ¿qué? ¿Qué quiere decir? Hondum fa la vida. Hodum fa la vida. Hodum fa la vida. Hodum fa la vida. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Fi hodum o fi hondum. Fi hodum o fi hondum. Fi hodum. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos cómo, honno, cuándo, tuma, quién, hombo, qué, hondu o hodum, por qué, fi hondu o fi hodum. ¿Vale? Esas son las palabras interrogativas. Ahora lo que vamos a hacer frases. ¿Vale? Vamos a hacer frases con primero esto, ¿vale? ¿Cómo te llamas, por ejemplo? ¿Cómo te llamas? ¿Vale? ¿Cómo te llamas? Cuando coges cómo te llamas en plural, para significarlo en plural sería honno, ¿vale? Vale, aquí tenemos honno innetera. Vale, aquí honno innetera. Honno innetera. Honno innetera sería ¿cómo te llamas? Vale, si cogemos cuando te vas. ¿Cuándo te vas? Tuma yahata. Tuma yahata. ¿Cuándo te vas? Aquí tenemos cuando es tuma. Tuma es, ¿vale? Tenemos cuando, que es tuma, como, honno. Entonces tenemos aquí cuando te vas, tuma yahata. Tuma yahata. Entonces estos son preguntas. A ver, vamos con homboni. Hombo. Homboni, ¿quién es? Hombo.
Vale, vamos a borrar aquí para que podáis ver, ¿vale, chicos? Me gustaría que pueden personas, por ejemplo, cogemos quién. ¿Quién sería? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Vale? Lo que estamos haciendo en este live, estamos aprendiendo palabras interrogativas en fula y español, ¿vale? ¿Quién? ¿Quién es? Homboni. Homboni. O hombo woni, ¿vale? Homboni. O hombo ni o hombo woni. Vale, hombo woni o hombo ni o hombo woni, todo es igual. Hombo woni o hombo ni es significa quién es. Homboni, ¿quién es? Homboni o hombo woni. Hombo woni o hombo ni significa quién es. Vale, lo voy a poner en rojo para que lo veáis mejor, ¿vale, chicos? Homboni o bien woni, ¿vale? También, ¿vale? ¿Quién es homboni o hombo? Aquí tendremos hombo, César. Esto es el bo, va, hombo. Ellos tiran aquí un poquito. Hombo woni, homboni, ¿quién es? ¿Vale? Chicos, me gustaría que pueden dar like, tapen el like para que tengan más personas que lo puedan ver. ¿Vale, chicos? Seguimos. Estamos haciendo frases, ¿vale? Para que podáis entender, ¿vale? Entonces pasamos en ¿qué? ¿Qué trabajas, por ejemplo? ¿Qué trabajas? ¿Qué trabajas? Hondun golata o hodun golara, ¿vale? Hondun golata o hodun golara, Waide hodun golara. Vale, chicos. ¿Qué trabajas? Aquí tenemos el qué, que significa hondun o hodun, ¿vale? Esas dos palabras significan la misma cosa, pero es la pronunciación que diferencia, porque en fula, como sabéis, tenemos muchos acentos que son diferentes, ¿vale? Pero las palabras siempre casi, cuando eres fulani, por eso cuando eres fulani, cuando alguien habla, tú entiendes, porque solamente lo que diferencia es la acentuación en los acentos que tenemos dentro del idioma, ¿vale? Por ejemplo, cuando dices ¿quién es? Homboni o hombo woni, todo es igual. Hondun golara. Ya ves, entonces tenemos aquí la diferenciación, ¿vale? Seguimos. Ahora nos falta por qué, ¿vale? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué? Porque en español tenemos dos. El por qué haces las cosas, fijón, ¿vale? Y el por qué de justificativo. Pero primero vamos a ver este por qué. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vienes hoy? ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Podría decir, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho, por ejemplo? Lo has
¿Por qué lo has hecho? Fi hondu wadandadu. Fi hondu o wadadu. Fi hondu. Fi hondu wadadu. Wadadu. Fi hondu wadadu. ¿Por qué lo has hecho? Fi hondu wadadu. Vale. Aquí tenemos por qué. Aquí tenemos fi hondu. Fi hondu es por qué. Vale. Fi hondu. Puede decir también fi hodum. Fi hodum wadadum. Fi hodum wadadum. Vale. Entonces aquí tenemos las palabras interrogativas que aquí tenemos. Tenemos aquí cómo, cuándo, qué, quién, qué, por qué. Esas son las más utilizadas diariamente que estoy dando aquí. ¿Vale? Por ejemplo, cuando quieres preguntar ¿cómo lo has hecho? Honno wadirdadu. Honno wadirdadu. Honno. Siempre esto hay que tenerlo en cuenta, honno. Porque sabes esto, puedes hacer muchísimas preguntas. Tuma, ¿cuándo? ¿Vale? ¿Cuándo te vas? Tuma yahata. Tuma arata. ¿Cuándo vienes? ¿Vale? ¿Quién hablas? Hombo onda haldude. ¿Quién hablas? Hombo onda haldude. Lo que me gustaría es que ustedes pueden notar esto, escribirlo en un cuaderno para que os pueda servir cuando quieres hablar. Porque yo sé que estos, cómo, cuándo, quién, qué, por qué, os servirá muchísimo, porque os ayudará muchísimo diariamente para que puedan ustedes tener una conversación donde ustedes quieren preguntar cosas, donde quieren hacer muchísimas cosas con estas 5 palabras interrogativas, ¿vale? ¿Quién, qué, por qué, cómo, cuándo? Son las 5, son muy claves en cada idioma, son muy claves. Así que yo os recomiendo de poder escribir esto, ¿vale? Ahora voy a ver en los comentarios que ustedes han escrito, a ver como si hay algunas que quieren hacer preguntas, ¿vale? Pero mientras pueden escribir esto y, ¿vale? Pues mientras ustedes pueden escribir esto en sus cuadernos para guardarlo. Son palabras interrogativas, ¿vale? Son quién, qué, por qué, cómo, cuándo. ¿Cómo significa en el plural? ¿Cómo? Es honno, cuándo, tuma, por qué, fi hondu o fi hodum, qué, hondum, quién, hombo, ¿vale? Son palabras muy importantes que usted puede conocer en Fula, ¿vale? Así que yo os recomiendo de bien poder escribir esto en sus cuadernos porque estos sirven muchísimo a la hora de hablar. Cuando sabéis estas palabras, vais a hablar muchísimo, ¿vale? Fi. Ahí me viene a circular. ¿Por qué? Hay un porqué, lo que he dicho antes, ¿por qué? Hay un porqué en español también. ¿Esto por qué? Porque lo hemos visto porque antes, entonces vamos a ver cuánto, por qué. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Vale, ¿cuánto? ¿Por qué? ¿Vale? Ahora vamos a hacer estas 2 frases mientras que me vengan otros. ¿Vale? ¿Cuánto? ¿Vale? ¿Cuánto sería yelu en plural? Yelu. Yelu. ¿Por qué? Esto porque significa fi. ¿Vale? Fi. Yelu. ¿Cuántos años tienes, por ejemplo? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Vale? ¿Cuántos? Kodubi yelu.
para aquí preguntarlo será un poquito diferente de lo que solemos decir. O si no, quito esto. Kujelu Yari, ¿cuánto cuesta? Yelu Yari, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto? Vale. ¿Cuánto? Ejemplos, ¿vale? Aquí tenemos ejemplos. ¿Cuánto cuesta? Vale. Vale, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Kujelu Yari. Vale. Yelu Yari. Yelu Yari. Vale. A veces utilizamos también aquí Kujelu Yari para indicar realmente lo que queremos especificar. Vale. Kujelu Yari, ¿cuánto cuesta? Pero también Yelu Yari se entiende. Vale. Para especificar más puede utilizar Kujelu Yari. Entonces aquí tenemos ¿cuánto cuesta el teléfono? ¿Cuánto cuesta el teléfono? Kujelu Yari o teléfono. Kujelu Yari o teléfono. ¿Cuánto cuesta el teléfono? Vale, chicos. Tapote el like para que el live llegue a más personas, chicos. Tapote el like, tapote por favor. Vale, para que esto pueda llegar a más personas. Vale. Así que seguimos. Aquí, entonces, ¿por qué? Vale, es lo que he dicho. Hay por qué, que significa fi hondung. Tenemos por qué en español, porque en español tenemos dos por qué. El por qué este tiene un acento. Creo que es este que tiene acento, que significa... No, es el otro, creo, si no me equivoco. ¿Vale? Es el otro que tiene acento, el porqué de fi hondung, que tiene un acento. Y este por qué no tiene acento, es el que lleva la justificación. ¿Vale, chicos? El otro lleva un acento aquí. Lo olvidé explicar. Para diferenciarlo es cuando este lleva un acento y el otro lleva acento por aquí y el otro no lleva, este no lleva acento, ¿vale? Vale, porque fi mi novela afame. Fi mi novela afame. ¿Por qué lo has comido? Por ejemplo, cuando digo, ¿por qué, por ejemplo, ¿por qué has venido? ¿Por qué has venido? Vale, por ejemplo. ¿Por qué has venido? Fi hondung arula. Paramos solo aquí. Aquí tenemos un acento, ¿vale? Eso es el porqué del otro, ¿vale? Aquí va, ahora vamos a tener una respuesta. No. Estaba explicando. Pero quería empezar a explicar lo otro para entender la diferencia. Pues voy a hacer la misma para que puedas entender la diferencia. En famille, yo no ejemplo oya, yo no hay dumanti firnde oya, hawa andude ko honno hadiri nandude. En famille. Donc do yahen do fuddorde on taw. En famille fuddorde ko porque jogi accent on. Vale, ¿por qué has venido, por ejemplo? Esto es el porqué de pourquoi. Por los que hablan en inglés es why. This is the why. This is the why questions, ¿ok? ¿Por qué has venido, por ejemplo? ¿Por qué has venido? Ahora, ¿por qué me gusta venir? Vale. Imaginamos, eso es la respuesta. ¿Por qué? Porque me gusta. Porque me gusta. ¿Por qué has venido? Porque me gusta aquí. O porque me gusta. Eso es la respuesta, ¿vale? ¿Por qué has venido? Porque me gusta aquí. Punto. Eso, el acento es el de por qué, para preguntar. Y esto es el porqué de la justificación, ¿vale? Para dar más explicaciones. Ese es el porqué. Ese porqué significa fi en fulano. Entonces, fi mi novela. Fi mi do yidi. O mi do vela.
mi dove la fi mi dove la fi do dove la mi o fi mi dove la, ¿vale? Depende tú cómo quieres preguntar, pero todo se entiende. Si seguimos la traducción literal de esto sería fi do dove la mi, punto. Fi do dove la mi, fi do no velami, punto. Fi do no velami, porque me gusta aquí. Fi, esto lo tenemos aquí, que sería esto, ¿vale? Fi do no velami, ¿vale? Entonces, ¿por qué me gusta aquí? Fi do no velami, porque me gusta aquí. Fi do no velami, punto. Pero este fi significaría esto, ¿vale, chicos? Esto significa esto, ¿vale? Vale, entonces, borramos este por qué, ¿vale? Voy a poner este porque me gusta, ¿vale? Sí, ¿por qué? Porque me gusta aquí. Porque me gusta aquí. Entonces, este por qué es este fi, ¿vale? Y cuánto es por qué, ¿vale? Y sería cuánto, esto, aquí lo tenemos, ¿vale, chicos? Os dejo tomar esto para que podáis entender mientras miro los comentarios a ver qué hay, ¿vale, chicos? Vale, chicos, pueden... Oh. Vale, déjame que voy a subir esto. Esto no está bien aquí, no lo estáis viendo. Vale. Esto lo voy a poner para aquí. Fi, do, no. Fi, do, no ve la mano. Frases con las palabras interrogativas. Vale, chicos. Vale, hemos visto cómo, cuándo, quién, hemos visto qué, hemos visto por qué, con acento, hemos visto cuánto, hemos visto, vale, cuándo, ¿cuándo está? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? Hemos visto por qué también, porque sin acento, vale, 1, 2, 3, 4, 5, vale, 6, 7, vale, perfecto, es lo que hemos visto hoy. Estas frases interrogativas, estas palabras interrogativas que hemos visto hoy, son palabras interrogativas que os ayudarán muchísimo a poder saber cómo realmente, que siempre pueden ayudaros a poder utilizar, hacer preguntas, ¿vale? Estos todos le vamos a ver en full ahora, porque todo esto lo hemos estudiado, hemos visto esto como en full sería honno,
Vale, cuando sabemos que es tuma. ¿Quién? ¿Quién es? Es hombo. Vale, ¿qué? Hondum o hodum. Vale. Hodum, ¿por qué? Fi hondum. Fi hondum. Vale, o fi hodum también, esto. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4. Vale, ¿cuánto? Yelu. Yelu. ¿Por qué? Fi. Vale, aquí también podemos tener fi hondum. Aquí ya tenemos esto. ¿Vale, chicos? Aquí tenemos lo que hemos aprendido hoy en Fula Español. ¿Vale? Esto es lo que hemos aprendido. ¿Vale? Esto. Esto. Este. Con este. Este. Con este. Este. Con este. Este. Con este. Y este. Con este. Y este. Con este. Mientras os dejo bien que podáis escribir esto para que luego vamos a hacer algunas frases. Vamos a hacer algunas frases con esto para que podáis entender realmente cómo pueden utilizar. Estos son palabras interrogativas. Si te fala utiliser dedo fala golitir dedo alkule ko alkule landeni de ko wata itulu wat gollitirde ha lando da yimbe be. Si la fala wiide goddo. Pero también hay uno que quiero añadir ahora. ¿Dónde? ¿Dónde lo quiero añadir? ¿Vale? ¿Dónde? Junto. ¿Vale? Lo voy a añadir aquí. ¿Dónde? 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 Significaría junto. Junto. ¿Vale? ¿Y dónde? Aquí y aquí. Vale, aquí tenemos 8 palabras. 8 palabras interrogativas que vas a ayudaros a poder bien hacer preguntas. De do fof alkule do windade espagnol. De ko wawde alkule wawde wallude ha wawon landade espagnol ko fala ɗon ko. Vale? Ide do fof lande do fof alkule non joni wara e moƴƴinade ɗum ko wiyete phrase en español. Frases. Ahora vamos a aprender cómo podemos hacer estos con frases. Pero mientras esto, voy a ir en los comentarios. Yo mi acca wawa windude ɗum ɗo e kayeji mon he on faami on windi ɗum e kayeji mon he wawa darde ko ɗum commentaire ji to winda. Si to jogui lande on wawi landade on faami ɗo mi wawi on jabade automatique. Vale, chicos? No hay ningún problema, ¿vale? Pueden preguntar. Como decía, si hay algunas personas que están interesadas, ¿vale? Que si están interesadas a comprar el libro diccionario Fula Español, ¿vale? Que me contacten en el inbox y sabrá cómo, yo le diré cómo puede hacer para que obtenga este libro. Si wodi wonbe ka ton wodi falawe o livre polar espagnol ko dictionnaire polar espagnol ko deftere polar espagnol wawne wallude awo mokkalde espagnol buy wawon kadi andude polar buy kadi espagnol buy on faami hara wonde no windanan tun ka inbox min simi gayni live on wononi yam mi yi'a ton message o mi wawu jabade on faami voilà. Donc si ɗum ɗon jawti oɗo livre ko wiyete livre fuɗɗorde polar o awaymo tawde e nder Amazon o. Si a woni ko o livre faala a yahat tan e Amazon waɗama toon commandé a faami waɗa to livre o commandé sa waɗimo toon commandé han livre o yahat to directamente yoɓa toon ko yoɓta ko foof
libro a hendare libro a ɓittinta hay goto min sa wata wadde contact hay min sa a faami donc si a soodimo han ka wawi kadi accire ton commentaire wiya livre o wallima seeɗa on faami oɗo livre ko fuɗɗorde pula wiyete faami kala fof faalaɗa fuɗɗorde ɗum ɗo fof ko ɗen ɗo janggude kono e nder deftere he ga eyi moyɓe a wara joni hoɗum wat joni yaha mi laara min dara commentaire ji moɗon ɗi si woni tawi on gaynani windude ɗum ɗo ha joni mo wawa jabade lande moɗon de. Vale chicos, pueden compartir el live, Vale chicos, pueden compartir el live para que el live llegue a más personas, chicos. Tapoten el live, porfa, para que el live llegue a más personas. Más estamos aquí, bien estamos. Cuando el live llega a más personas, podemos ayudar a muchísimos hermanos que quieren aprender el Fula y el español Fula. Y lo que está en la pizarra es muy claro, porque tenemos aquí cómo, cuándo, quién, qué.